¿Qué es una familia de lenguas? ¿Qué significa considerar al quechua una familia de lenguas emparentadas entre sí? En primer lugar, debemos dejar claro que es enteramente normal para una lengua pertenecer a una familia de lenguas más extensa. Esto vale para la mayoría de lenguas en el mundo. Pero antes de continuar con este video, no olvides de suscribirte a este canal y apoyarme con un me gusta. Así me ayudas a mantener el canal y traerte más videos. Dicho esto, continuemos. Un ejemplo muy conocido es el de la lengua de otra gran civilización, el chino, que tampoco es una sola lengua sino que más bien es una familia de varias lenguas emparentadas entre sí, familia que está conformada por el chino mandarín, hablado en la capital, Beijing, el chino cantonés, hablado más al sur, en Hong Kong, entre otros tipos de chino más. Exactamente lo mismo ocurre con el árabe, que verdaderamente también es una familia de lenguas y no únicamente una sola. El árabe hablado en Marruecos, en el norte de África, es muy diferente del que se habla en Arabia Saudita, por ejemplo. En efecto, casi todas las lenguas conocidas en la actualidad pertenecen a alguna familia de lenguas. El segundo aspecto importante es que cuando decimos que unas lenguas están emparentadas con otras en una misma familia de lenguas, ello no solo significa que éstas sean similares en algún aspecto. En efecto, uno puede encontrar lenguas que muestran similitudes en algunos aspectos, especialmente en su estructura, pero que en verdad no están emparentadas. Un buen ejemplo de ello es el caso del quechua y el aymara. Estas lenguas son muy similares en algunos aspectos de estructura y de su pronunciación, pero hay grandes probabilidades de que ellas no estén emparentadas entre sí. Incluso, se podría considerar que el quechua y el castellano tienen similitud en un aspecto, el que ambas lenguas se hayan prestado entre sí varias palabras. Por ejemplo, el castellano se ha prestado del quechua puma, cancha, llama, vaca, huaca, y el quechua se ha prestado del castellano carru, de carro, y vaca, de vaca. Pero está claro que cualquier lengua puede prestarse palabras de otras y que ello no significa que éstas estén necesariamente emparentadas entre sí. Así, definitivamente, el quechua y el castellano no lo están. De lo anterior, las lenguas emparentadas no son solo aquellas que muestran algún parecido. Decir que un grupo de lenguas está emparentado significa mucho más que eso, significa que todas ellas forman parte de una misma familia de lenguas, lo cual es similar a una familia humana, donde los hijos provienen de una misma madre. Por ejemplo, veamos qué pasa con el castellano, el portugués, el italiano, el francés, el rumano, el catalán, entre otros. Actualmente, estas lenguas son muy diferentes entre sí, pero provienen de una madre o lengua ancestral común a todas ellas, el latín. Así, estas lenguas forman en conjunto la más conocida de todas las familias de lenguas, la llamada familia románica o romance, cuyo nombre se debe a que su lengua ancestral común, el latín, fue hablada por los romanos. Ahora bien, recordemos cómo las pronunciaciones de la palabra correspondiente a tres diferían de una variedad regional de quechua a otra. En estas tablas, podemos apreciar escrito en verde y entre corchetes cómo es que se pronuncia exactamente cada palabra. El alfabeto normal no tiene suficientes letras para mostrar sutiles diferencias de pronunciación, por lo que utilizamos el alfabeto de símbolos fonéticos con la finalidad de ser más precisos. ¿Qué es el quechua originario? De lo anterior, el quechua es parecido al romance en lo siguiente, no es solo una simple lengua, sino más bien una familia de lenguas, familia que está compuesta por un conjunto de lenguas emparentadas cercanamente y que, al mismo tiempo, son muy similares entre sí. Ello significa que en alguna época del pasado existió una única lengua, quechua originario, a la que los lingüistas llaman con el nombre técnico proto-quechua. Hablaremos bastante sobre este antiguo idioma, con la intención de tratar de responder las interrogantes de dónde, cuándo y por quienes fue hablado en el pasado. Sin embargo, siendo cuidadosos y sin apresurar conclusiones, es mejor que empecemos por no asumir automáticamente que las respuestas a dichas interrogantes son Cusco y los incas necesariamente. En efecto, si bien los incas sí hablaron una forma de quechua similar a la que se habla en el Cusco de hoy en día, lo cierto es que ellos no fueron la primera civilización en expandirse a través de los Andes,
Ni tampoco hay prueba alguna de que hayan sido los únicos que hablaron quechua. El misterio resulta aún más complejo. Primero que todo, es importante comprender que, en el lugar y tiempo que fuere, el quechua originario se desmembró gradualmente hace muchos siglos y se transformó en las diferentes variedades y lenguas quechuas que son habladas actualmente en diferentes regiones a través de los Andes. Esto es completamente normal, y es exactamente lo que ocurre en casi todas las lenguas. Comparemos como el latín originario, hablado en España, Italia y otras regiones de Europa, eventualmente se transformó en lenguas modernas bastante independientes, aunque algunas de ellas sean muy similares entre sí: castellano, italiano, portugués, entre otras. Exactamente de la misma manera, en Chavín y en Cusco el quechua originario ha cambiado hasta la actualidad para devenir en dos lenguas modernas diferentes pero cercanamente emparentadas, a las que por el momento llamaremos únicamente quechua de Chavín y quechua de Cusco. Obviamente, no disponemos de grabaciones del quechua originario, pues ya nadie lo habla en la actualidad. Por ello, nosotros mismos hemos grabado nuestra propia voz pronunciando las palabras de este antiguo idioma exactamente tal como los lingüistas han establecido que debieron haberse pronunciado antiguamente. De igual modo, toda vez que mencionemos palabras del quechua originario aquí, colocaremos un asterisco delante de ellas para indicar que no estamos frente a una pronunciación moderna sino frente a una que ha sido establecida por la lingüística, como es el caso del quechua originario *Quimsa. Hasta aquí el video de la semana. Gracias por quedarte hasta el final. No olvides suscribirte al canal y darle un me gusta. Nos vemos en el próximo video. Tupananchikama.